Llegó el momento que me da tanto placer presentar a nuestro próximo invitado, el señor Radamés Gómez Sánchez, Don Chiqui, así que es momento de aprender. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Marcela, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes compartiendo este espacio y la audiencia. Maravilloso. El honor es nuestro, don Chiqui, que nos dé cátedra de picheo temprano. Sí, señor. ¿Verdad? Y tantas cosas que han cambiado. Estábamos nerviosos, usted tenía muchos días que no venía por aquí. Y decimos, Porque usted no me invita, usted sabe que no es que hay un problema aquí con Andrés Terrero que, mire que él se quedó, yo me estoy extrañado. Eso se llama damage control. Bienvenido, don Chiqui, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias de nuevo. Mire, nosotros yo creo que siempre lo introducimos y le decimos a la gente que independientemente de su forma fuerte, radical con respecto a sus opiniones, siempre es una persona objetivo y que al final le dice a los dominicanos realmente lo que piensa, pero desde la realidad de las cosas. Yo quiero que usted me haga nos hable un poquito de cómo usted ve el panorama político, no solo en la primera parte de esta conversación, sino que hablemos de este proceso que estuvimos viviendo de reforma a la Constitución, de opiniones encontradas en cuanto a lo que son, ver los intereses políticos por encima de los nacionales, de cómo se mueve la política, el Congreso. Yo quiero su opinión de cómo usted ve su país. Vamos por parte, como diría Jack el Destripador. Mire, yo el panorama político electoral lo veo de esta manera, claramente definido. Un gobierno con un partido fuerte, poderoso, pero fragmentado, dividido, por una división de ambiciones, de muchas ambiciones. Ya ahí lo último de lo que se está hablando es de que el ministro eficiente de Obras Públicas y Comunicaciones podría renunciar en las próximas 24 horas para integrarse como precandidato presidencial, probablemente, seguramente, por esa tendencia mayoritaria del licenciado Danilo Medina. Es decir, ese partido es fuerte, pero está dividido. Y de otro lado, una endeble oposición, que usted se pregunta, ¿quién es más fuerte en la oposición? ¿Leonel Fernández o Hipólito y Luis Abinader? Complejo. Es complejo. Pero esa oposición así, endeble, tiene, sin embargo, el propósito, cuando menos del principal partido, que es el Partido Revolucionario Moderno, de mantenerse unificado antes, durante y después de esa convención que podría decidirse, según doña Milagros, mediante una proclamación o una encuesta, pero que la gente de Hipólito, que ha trabajado los votos, quiere que sea contando los votos mediante una convención, que es lo que se ha estado preparando. Ese para mí es el panorama político electoral. Entonces, la otra parte que usted analizaba, esa es delicada, la de la intromisión extranjera en la política doméstica. Y le puedo decir algo, la reconversión absoluta de esta dictadura de partido que hemos padecido durante 20 años en una dictadura personal fue evitada a resultas de una llamada telefónica de un alto funcionario norteamericano que dijo exactamente lo que mucha gente quería. No la gente que fue al Congreso Nacional por Leonel Fernández, que ha sido de hecho la oposición, como les decía, al gobierno de Danilo Medina, sino a ese interés colectivo de que no se convirtiera en una dictadura personal, esto que ha sido una dictadura de partido en los últimos tiempos en la República Dominicana. Se trata de un partido que domina
todos los poderes del Estado, domina la justicia, domina el poder ejecutivo, domina el poder legislativo, y solamente esa división interna que propició la ambición del doctor Leonel Fernández por volver a la presidencia de la República es la que tiene en jaque a esa poderosa organización política dominicana. Interesante. Nosotros como país hablamos de injerencia y lo vemos mal, que un país extranjero se inmiscuya en nuestros asuntos, en cualquier tema. Parecería, en el caso de Mike Pompeo, que es que usted se refiere, que hizo una llamada telefónica al presidente y que ellos la revelaron primero en un Twitter y que entonces la presidencia tuvo que responder a los términos de la conversación. La gente, en su mayoría, no extrajo el tema de la intromisión de un país extranjero. No lo trajo. Y no lo trajo porque aparentemente, como veían las encuestas, decían que el 70% de la población no quería la reelección, pero estaba de acuerdo con el presidente. O sea, su popularidad y su gobierno, la gente en un 65% le gustan, pero no quería reelección. Y entonces, pues no dijeron nada sobre si había injerencia o no de una llamada telefónica tan simple como el señor Mike Pompeo, que se supone que es el presidente Donald Trump que lo manda a llamar. Posteriormente a eso, que el presidente declina, sin decir la palabra declino, sin decir no, Mike Pompeo cuelga otro Twitter. Agradecemos, felicitamos al presidente por la decisión de respetar la Constitución. En otra palabra, habla eso, y nadie dijo nada. Real y efectivamente, ¿habla mal del país eso? Yo creo que sí, yo me pienso y yo creo que es una injerencia. ¿Por qué nos quedamos tan pasivos? Doctor, por la misma razón que Venezuela tiene que quedarse pacífica cuando incursionan aviones de Estados Unidos de Norteamérica sobre su territorio. Se trata del patio de ese imperio, que probablemente esté dando sus últimos estertores, pero óigame, ni usted ni yo tenemos edad para ver la caída de este imperio que nos ha tocado de vecino. Nosotros lo tenemos ahí y es nuestra realidad. Hemos vivido bajo una dependencia absoluta de Estados Unidos de Norteamérica desde siempre. El que le diga lo contrario tiene los pruritos de María Gargajo. No, realmente somos dependientes de Norteamérica. Ellos definen lo que ellos quieren o entienden que le conviene al país o a sus propios intereses, y quien quiera una posición de poder en la República Dominicana obligatoriamente tiene que acceder a las pretensiones y a las imposiciones de ese imperio, que seguirá siendo imperio por mucho tiempo, a pesar de China, a pesar de todo lo que se quiera, a pesar de Unión Europea y todo lo que venga por detrás. Estados Unidos de Norteamérica es el imperio y nos tocó como nuestro vecino. Imagínese usted cómo usted puede decir que va a ser independiente de los dictados de ese imperio. ¿Cómo usted puede desprenderse de los propósitos y de las metas que ese imperio le trace? Entonces, en esta oportunidad, ellos lo que han hecho es realmente, no es oponerse a la reelección de Danilo Medina, que es a lo que esas encuestas que usted cita, la gente, la mayoría, se oponía. Fue evitar la reconversión de la dictadura de partido de la Liberación Dominicana, probablemente a resultas de aquella tesis de la dictadura con apoyo popular del profesor Juan Bosch, probablemente, pero esta con unos visos increíbles de alta corrupción que ha llevado al país, yo no me canso de repetirlo, a endeudarse. Esta gente que tan maravillosamente decía que en 6 meses
si le asignaban el sector eléctrico, ellos resolvían la crisis energética crónica que en los años 70 padecía la República Dominicana. Esta misma gente necesitó vender todo lo que significaba la Corporación Dominicana de Electricidad y todo el aparataje del Estado Dominicano, empresarial del Estado Dominicano, que era el único patrimonio que había conquistado a sangre de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina este pueblo. Lo vendieron todo ese patrimonio para resolver la crisis eléctrica, y después que vuelven, endeudan al país, y una deuda de 9.000 millones de dólares la llevan a 55.000 millones de dólares. Y todavía hoy hay apagones, no hay agua, no hay escuelas, no hay hospitales, no se ha resuelto uno solo de los problemas nacionales, no en los 6 meses que ellos pretendían resolver la crisis energética, sino en casi 20 años de ejercicio absoluto de un gobierno que maneja el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder de la prensa, todo, absolutamente todo. Lo dominan sin ningún resultado, porque el pueblo padece de los mismos problemas crónicos que ellos encontraron hace casi 20 años. Cuando usted y yo conversábamos en medio del proceso de la posibilidad de reforma a la Constitución y la habilitación del presidente Danilo Medina, usted me decía, es que yo no creo que eso viene por ahí, yo creo que se va a tratar otro tipo de modificación o de habilitación del presidente de otra forma. Y originó que yo le dije, vamos, me quedé pensando, bájame yo ver si nosotros hablamos después de eso. ¿Por dónde, qué usted pensaba que iba a pasar, que ya no va a pasar, ¿verdad?, después del martes pasado, y hacia dónde usted cree que vamos ahora, luego de que vemos un panorama electoral donde una posición en el Partido de la Liberación Dominicana que va a haber unas primarias, una posición en el partido de PRM donde será Luis Hipólito Mejía o Luis Abinader el candidato por ese partido, y ahora todos los partidos hablan de una posibilidad de habilitación al presidente hacia el 24, ¿verdad? Posición del presidente Mejía y del Partido Reformista Social Cristiano. Primero, ¿qué usted pensaba que iba a pasar de cómo se iba a habilitar el presidente para este proceso? Que ya eso creo que lo debemos de descartar. ¿Y cómo usted ve el panorama hacia el 2024? Michelle, usted es un hombre de televisión. Yo quisiera que analizara ese discurso del presidente Danilo Medina y sus 14 ediciones. Hubo que editarlo 14 veces. Algunas de ellas muy evidentes. Oiga, no, son 14 contadas. Analícelo y sobre todo analice el lenguaje corporal del presidente Danilo Medina. No estaba cómodo. No estaba cómodo, no solo eso, en ningún momento tampoco dice yo no voy. No. Porque es simple. O sea, estoy respondiendo a las presiones de esta gente. El doctor Joaquín Balaguer en una oportunidad dijo, óigame, si para subirle la cuota azucarera a este país es preciso que yo abandone la presidencia de la República, yo se la entrego a Estados Unidos de América y me voy. Sí. Para que le aumenten la cuota del azúcar, que en ese tiempo era el principal producto de exportación. Hoy es el turismo. Y no solo McAfee ha amenazado al turismo dominicano, que ya lo habían hecho muchísima gente que padeció. Hubo una señora que el marido parece que le dio una golpeada en un hotel. Exacto. Y salió diciendo... Ya demandó al hotel. Y demandó al hotel por $3 millones. Entonces, valía la pena una ¿hasta paliza? qué punto todo eso también no es una presión del imperio? No sé, podría ser. Yo lo dejo ahí sobre la mesa. Entonces, yo le decía eso, Michelle, porque el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo hace alrededor de 2 años y medio, que el presidente Danilo Medina no necesitaba una reforma constitucional para reelegirse. Es correcto. ¿Dónde dijo eso? No, lo dijo Lo dijo públicamente. ¿Pero a dónde lo dijo?
aquí. Ah, ok, seguimos. Y en tu Gracias. programa, en síntesis. Seguimos. Óigame, y pero eso se lo estuvo dijo y lo repitiendo, mantuvo. Michelle. Sí, Y todavía hasta y lo hace una mantuvo. semana decía que él iba a ser candidato. Correcto. Eso es el doctor Jorge Subero. Sí. Pero también esa misma teoría, Andrés, la repitió mucha gente, gente letrada, gente que sabe de leyes, gente que conoce cuáles son las consecuencias. Y todo el mundo decía, no es preciso una modificación constitucional. Danilo puede reelegirse. Decían, El último que lo dijo fue el doctor Austin Curi, hijo. Julio Curi. No, y Monchi que dijo que era cambiarle una palabra, nada más no había. Nada más, solamente que una modificar. palabrita Pero simple. pesa más lo de Óigame. lo de Curi que lo de Monchi. Entonces, correcto, entonces, Michelle, el gobierno tiene como consultor jurídico del Poder Ejecutivo a un experto constitucional. Sí, señor. El Flavio gobierno tiene como embajador dominicano en España a un experto constitucional. El gobierno tendrá o tendría a su disposición en cualquier momento al asesor legal del canciller cuando lo disponga, que es otro experto constitucional. Sí. Son tres. Jorge. Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. Son tres expertos constitucionales que yo le garantizo que le habrían buscado el bajadero, no a la, a la innecesaria modificación constitucional, sino a lo que usted le pusiera por delante. Esos tres blindados constitucionalistas dominicanos le habrían buscado el bajadero a Danilo Medina para mantenerse en esa posición. Y esto es una dictadura. ¿Quién podía oponerse a eso? Dígame usted. Yo creo Por que- eso se lo decía. Mire, yo creo que es sumamente interesante lo que usted está diciendo para análisis. Podemos hacer un paralelismo sin pasiones. En el 2015, Leonel Fernández estaba en la misma posición que la de el presidente Medina en el 2019. Había una campaña inmensa diciéndole a Leonel Fernández que podía reelegirse y que la Constitución le permitía reelegirse y que la Constitución no tenía efecto retroactivo, le decían, y que si esa modificación se hizo estando él en el poder, para él los primeros 4 años comenzaban en ese momento. Igual le decían a Danilo Medina que no tenía efecto retroactivo y que es. Incluso Leonel Fernández, cuando habló en abril del 2015, en un preámbulo dijo los artículos en los cuales él podía presentarse. Y claramente sí dijo, declino, usó la palabra declino, pero dijo declino porque yo entiendo que no debo ir, pero no porque no podía ir. La diferencia quizás, y es el tema que se puede argumentar en el momento, es que esta Constitución tenía un transitorio expreso claramente que se refería a Danilo Medina y no tenía que decirlo porque decía el presidente que fue en tal fecha y que si se va a reelección en tal fecha no puede presentarse ni ahora ni jamás. Creo que ese era el punto de la discusión constitucional entre todos esos letrados que están alrededor del presidente o alrededor de Leonel Fernández o públicamente hablando sobre los temas. Realmente eso era la diferencia. Esa es planteada de ese modo la diferencia entre unos y otros. Ahora, yo le garantizo a usted que el poder se impone siempre. Usted recuerda que el mismo presidente Medina en una oportunidad dijo, me venció el Estado. Sí. Bueno, el Estado Podía iba a vencer a quien se le metiera por delante en esto. ¿Por qué razón? Porque el gobierno se sustenta, me decía a mí el tío mío, Julián Ramia, el doctor Julián Ramia, prestigioso abogado de Santiago. El gobierno se sustenta sobre 4 patas: la empresarial, la militar, la embajada y la iglesia. Entonces ya... Todos los poderes fácticos. Claro, Danilo Medina tenía ya conquistado el poder militar por obediencia, porque tiene que obedecerlo. Y los dictados del comandante en jefe hay que cumplirlos.
al sector empresarial, óigame, no solamente esa estructura política creada por el doctor Leonel Fernández y convertida en dictadura a resultas de 3 gobiernos que duraron 12 años del doctor Leonel Fernández. Esta dictadura la creó él y estas estructuras las hizo él. Entonces, esta gente ya había garantizado el apoyo empresarial y el apoyo militar. Pero esa llamadita, mire, cambió todos los planes. Y si usted le agrega que la iglesia siempre ha estado tras las marchas, la marcha verde, que tiene mucho de antigubernamental, pero no es antigubernamental, es anti este estado de cosas que lleva de nuevo a la República Dominicana a la penuria dictatorial. Es contra eso que está la Iglesia Católica. Y en esta oportunidad, óigame, hay hasta que agradecer la intromisión extranjera. Es increíble. Por eso yo digo que nadie protestó. De otro modo, se impone, el Estado se impone y se impone la candidatura del Estado. Sin embargo, esa mayoría que define claramente a Fernández como una minoría en el partido, tiene la posibilidad de llevar su candidato. Y de hecho, el presidente lo ha puesto claro, porque al decir quiero sangre nueva, es que no quiero la otra, que es vieja. Entonces, hay ya 8, 9, 10 o 12 candidatos que pueden ser uno de ellos el candidato. En su análisis, ¿usted entiende que ese poder mayoritario pudiese colocar o poner una persona para poner frente a esa minoría y quedarse con el poder? Alguien pudo interpretar que el presidente Medina refirió sangre nueva a hablar de esos 6, 8, 10 precandidatos que han estado en el ruedo haciendo su campaña, haciendo su trabajo electoral. Pero ya no solamente se trata de que es inminente la renuncia del secretario de Obras Públicas, del ministro de Obras Públicas, sino que ya también se lanzó otro alfil, Jean Alain Rodríguez, el procurador general ¿Jean Alain se de la lanzó? República. Sí, Se habla de Bueno, ellos dos. está También- reflexionando. Se habla de ambos. Están pensando los dos. Están los dos, Se están habla de ambos. reflexionando. Sí. O sea, Y José existen Lalú también. Bueno, Se lanzó. sangre nueva. Sí, él dijo, y no, que Sangre no le nueva. cuenten los votos que él gana. Óigame. Entonces, ahora, con quien no va a contar un solo voto es con Leonel Fernández. Si Leonel Fernández no conquista dentro de ese partido esa mayoría que necesita para lanzar su candidatura, que no ser precandidato, para lanzar su precandidatura, que no cuente con otra cosa. O sea, Eso es así. Leonel, si no consigue eso, no iría. Si no consigue, no podrá ir. Si no consigue ese apoyo Si de él no esos logra, votos, si él no logra eso es realmente correcto. entender que tiene la mayoría, Correcto. no iría. Correcto. Eso es así. Óigame. Pero Leonel nunca ha perdido. No. Hasta ahora no. Hasta ahora. es No, él no ha invicto. perdido. Hasta ahora. ahora. Usted lo que está diciendo es que si él no amarra en este mes, si él no ve la posibilidad, no va. Y creo que antes de este mes. Es terrible. Es terrible. Entonces, los danilistas, los precursores de la reelección, ¿qué es lo que dicen? Que después de desacreditar a Danilo, Leonel no puede pretender su Se puede apoyo. echar el lodo, como dijeron. Después de echar el lodo, no puede pretender que lo apoye ahora. Entonces la opción sería ir a la oposición. Óigame, ¿y usted sabe el significado de eso? Le digo, la fortaleza de ese partido Es ese, está expuesta ahora mismo. en mantener el poder. Sí, señor. Pero la oposición débil. Exacto. Que inclusive, vamos a suponer, perdóname, Michelle,
supongamos No, que yo no lo voy a vayan. invitar mañana para que te dejaste. No, porque Supongamos, perdón, Michelle, supongamos lo que, invitamos al fin de semana. Para que te- no, supongamos que no se logre esa unidad y Leonel siga adelante y entre Gonzalo con Jean Alain como vicepresidente, para que vayan los dos, para que no pierdan nada. O Margarita contra Leonel. O Margarita contra Leonel, lo que fuera. Entonces, eso vamos a suponer que lo que puede traer con una oposición débil, relativamente débil. ¿Cómo tú le llamaste? Relativamente débil. Eso no uso yo por ahí le dicen toyo. No, relativamente débil. Es un tollo. Entonces, Es un tollo. lo que habría es una segunda vuelta. Y ahí no se sabe dónde estaría el premio. ¿Dónde caería el premio? Cayó en La Bonao, tripleta. cayó en tal sitio. Ya es un escenario también Ese diferente. es el dilema que se trata. Así es. Bien. Bueno. Chiqui, saquemos un poquito el PLD. Separémonos un poquito de la situación del PLD. La situación interna del Partido Revolucionario Moderno. Si hay un partido en este momento con posibilidades reales de aprovechar esa coyuntura de división, conflicto, diferencias políticas en el PLD y hasta personales, y ganar la presidencia en el 2020, creemos que es el Partido Revolucionario Moderno. Tienen el tiempo, los candidatos se perfilan ahora mismo como un partido relativamente organizado, unido, nuevo, con gente vieja, pero nuevo. ¿Ve usted el Partido Revolucionario Moderno con la capacidad de mantenerse así y salir unido de todos estos procesos, que es de la única forma que se ganan las elecciones en el 2020? Absolutamente sí. El problema del Partido Revolucionario Moderno es la debilidad. Como organización, la debilidad organizacional y la debilidad estructural de la oposición dominicana. Ese es el dilema que tienen. Yo que voy a votar en las próximas elecciones, porque a mí no hay quien me diga que no haga esa fila en mayo, yo voy a hacer mi fila. Yo estoy esperando, así como en Ucrania un comediante se alzó con la victoria, yo estoy esperando el cómico que venga a reemplazar a esta gente que manda desde hace casi 20 años para endeudar al país y dejarnos con todos los problemas encima. El PLD, el Partido Revolucionario Moderno, gana las elecciones con cualquiera de sus dos principales candidatos, Hipólito Mejía y Luis Abinader, que gane la convención, si se mantienen unidos. Si se mantienen unidos, entiendo que sí, pero junto a ellos tiene que haber necesariamente una unidad opositora. Las organizaciones que están adversando al Partido de la Liberación Dominicana deben agruparse en torno a un candidato para hacer frente a esta estructura dictatorial de poder que ha establecido el Partido de la Liberación Dominicana. Este presidente de Ucrania, usted menciona, es el que dijo lo siguiente: no cuelguen mi foto en sus oficinas. No soy un ídolo ni un ícono. Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas antes de tomar cada decisión. Cada decisión. Entonces no es tan cómico el hombre. Yo estoy esperando ese cómico para la República Dominicana. Libertad de expresión. Usted ha mencionado aquí, ha dicho lo que entiende, lo que cree con respecto a la política, a sus candidatos, a sus protagonistas, sin ningún tipo, y en todos sus escritos vemos que usted siempre tiene libertad plena. Libertad de expresión, exceso de medios de comunicación, también habló de control de los medios de comunicación por de parte de los organismos de poder. ¿Tenemos en República Dominicana libertad de expresión plena o por otro lado hay un exceso de todo esto de las redes y se dice cualquier cosa ya sin los fundamentos necesarios? Usted dice lo que usted quiera y nadie le hace caso. O sea, Hay hay un liber- libertinaje. Ahí, Libertad usted de dice Eso lo que decir lo que quiera. no quiera. importa nada. Óigame, nadie le atiende. Nadie atiende. Entonces a hay sus libertad, entonces hay posiciones. libertad de expresión. Eso no es libertad. ¿Y
¿Y qué es eso? Absolutamente no. Porque resulta que la voz suya está ahogada. Entonces, usted es una gota de agua limpia en un mar de agua sucia. Se pierde. Se pierde. Sí, porque Ese. yo he escuchado aquí influencers y políticos que dicen por las redes cualquier cosa. Sí, señor. yo Y nadie le atiende. Pero aquí hay libertad de expresión No, real. O sea, aquí Michelle. le dicen prostituto a quien sea, homosexual a quien sea, y no pasa nada. Y la ¿Pasaría lo grosería mismo que que en Puerto comienza. Yo Rico? creo que ni demanda hay. Óigame, ¿Pasaría lo mismo aquí que en Marcela, Puerto sí, Rico? Sí, ¿Podría pasar? ¿cómo no? Pregúntele a Venezuela, que tiene cuánto tiempo haciendo marchas y Años. qué ha ocurrido allí. Nada. Pregúntemelo a los puertorriqueños. Si con marchas así como ellos hicieron para sacar a Ricky, ellos podrían sacar la estadidad de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Han luchado mucho y no lo han podido. No es lo mismo ni es igual. Oh, es lo O que mismo. saquen la Junta, No es la lo Junta mismo. Federal que hay ahora mismo. La Junta Federal que gobierna Puerto Rico, que son los federales que mandaron a los Estados Unidos Sí. cuando Obama. ¿Por qué no lo sacan? Claro, Sáquenlo. claro. Tan simple como eso. No, pero vamos a movilizarnos Sí. para pedir la independencia plena de Puerto Rico. Claro, Dígaselo. claro. Va a ser Pero imposible. los independentistas tienen un representante Por favor. en la Cámara de Diputados. Ya. Uno, los Ya. independentistas. Esa es la realidad. Y las marchas opositoras de Venezuela, multitudinarias marchas. Las muertes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno chavista? Les hizo contramarchas y marchaban los opositores y marchaban los gobiernistas. Y en Nicaragua también. Y Nicaragua igual. Y muertos, y muertos. Sí, señor. Y ahí está Ortega. ¿Dónde funcionó bien el asunto? En Ecuador, En Ecuador. donde confió el presidente saliente en un discapacitado En un delfín. que era, no, sí, correcto, un un tiburón. delfín, Su vicepresidente. delfín discapacitado y vicepresidente Un de él. tiburón. Correcto. Óigame, Lenin Moreno. Aquí nos están escribiendo y nos dicen que le hagamos la misma pregunta, que si el PLD gana, si se consolida, si las cosas siguen como uno ya las ve, con Leonel o con un candidato de unidad que con el dadilismo en la espalda, el gobierno en la espalda, que si pueden ganar las elecciones al Igual. Partido Revolucionario Moderno. depende de si el candidato que resulte en el Partido Revolucionario Moderno concita esa unidad opositora a la que le hacía referencia. Así es imposible. Por más Que encuestas... no ocurre entre los dos. Perdóneme. No ocurriría esa unión opositora siendo Hipólito o siendo Luis. Es que yo creo que ellos dos, Depende. Pero tienen que sumarse. Se van a Usted habla de eso es correcto, extra partido, no es solamente... Sociedad civil. No es solamente mantener la unidad íntegra del Partido Revolucionario Es Moderno, captarlo de sino afuera. captar todos esos elementos opositores a este régimen que es dictatorial e ir juntos a las elecciones. Algo similar ocurrió en este país. Ya eso, los que tenemos más de 15 años lo recordamos. En el año 1978. Claro. Todo contra Balaguer. Fue una unión de fuerzas. No fue el Partido Revolucionario Dominicano, no. Fueron todas las fuerzas. Señor, ahí estaba el general Elías Wessing y Wessing. Era contra la Fuerza Armada. Ahí estaba el Movimiento Popular Dominicano de extrema izquierda. Ahí estaba todo el El mundo. MEN. Sí, ahí estaba todo el mundo junto. Todo Contra. contra Balaguer Balaguer, y sus Fuerzas Armadas. correcto. Bueno, don Chiqui, yo creo que ya que Andrés Terrero no nos dejó hacer el programa, lo vamos a decir que antes del próximo mes, porque hay 22 de agosto, ¿verdad? Sí. Hay que presentar todos los nombres de los precandidatos. Vamos a hacer un programa para tomarle la temperatura al asunto y vamos a traer a don Chiqui que venga. Muchísimas gracias, Y tú sabes que muchísimo a nosotros gusto. nos mandan la agenda de los invitados. Siempre nos lo mandan por email. Y hay 2 días que yo no vengo.
Si lo ponen un día eso que yo no vengo, yo voy a venir. Gracias. No, pues ya usted tiene que decirlo que usted a esta hora está aquí. Ya tengo que irme, ya. Gracias, don Chiqui. Le damos pues las gracias a este caballero que nos honra siempre con su presencia, el señor Radamés Gómez Sánchez, don Chiqui, de cariño. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Caballeros, hasta mañana, si Dios lo permite. Hasta mañana. Hasta ahorita. Y a ustedes también, hasta mañana.